Ah, me va a hacer falta una variable que antes no declaré. Bueno, la puedo declarar aquí. Voy a poner aquí binario encriptado y la inicializo a 0. Y ahora vamos a ver. Vamos a ir recorriendo también esas 8 posiciones del binario original. Así que me creo otra variable x que sea 0, mientras que x sea menor que 8 y x más más. Ya sabemos que la longitud va a ser 8 porque todos los dígitos, todos los caracteres de la cadena que nos haya introducido el usuario, cuando lo transformemos a binario siempre va a tener 8 dígitos. Así que ya, como ya sé que va a ser 8, pues le doy este valor. Y ahora en carácter vamos a guardar la posición de binario que sea la que estemos recorriendo en este bucle. Bien. Y después esta posición es la que le vamos a meter a binario encriptado. Binario encriptado va a ser igual a lo que tenga encriptado concatenándolo con carácter. Ahí está. ¿Me da un error? Ah, para concatenar aquí necesita que introduzcamos una cadena de caracteres y yo le estoy poniendo un carácter, así que voy a transformar este carácter en cadena. Carácter punto toString y cierro los paréntesis. Uy, esto lo he puesto mal. Carácter ahora ya no me da error. Bien, es decir, el número que tenga en binario lo voy metiendo aquí, en binario encriptado. Y aquí vamos a hacer lo de que se haga el intercambio. Vamos a decir que si x, es decir, la posición que estamos avanzando, es igual a intercambio 1, es decir, si estamos avanzando en una posición en la que tenemos que intercambiar, entonces lo que vamos a hacer es que a carácter le vamos a dar el valor de la cadena en la posición 2. En la posición 2, que es con lo que los intercambiamos. El 1 lo vamos a intercambiar con el 2 y el 3 con el 4. El valor de la variable 1, de intercambio 1, lo alteraremos con el valor de la variable 2. Y el valor de la variable intercambio 3 con el valor de la variable intercambio 4. Así que esto lo hacemos así, ¿no? Si estamos en la posición que tenemos que intercambiar, pues a carácter le vamos a dar en la otra parte de esta pareja. Y lo mismo hacemos con el resto. Voy a copiarlo para que sea más cómodo. Si estamos en la variable en intercambio 2, pues la otra parte de la pareja es la 1. Y si estamos en la 3, le metemos la 4. Y en la 4 le metemos la 3. Ahí está. Bien. Y ahora aquí ya nos quedaría al final de todo binario encriptado. Vamos a ver cómo sería esto. System.out. Bueno, tengo aquí esto. Voy a descomentarlo para que nos salga cómo sería en binario y cómo sería el binario encriptado. Bien, vamos a lanzarlo a ver qué pasa. Le voy a poner solamente una palabra. Hola. Aquí parece que ha habido un error, porque solamente me está saliendo un system.out. A ver. Me tiene que salir el binario y después el binario encriptado. A ver, voy a chequear un momento, déjame un segundo. Claro, es que está mostrando este binario, porque ya sabíamos cómo era la h, era así, pero no llega aquí, así que el error tiene que estar antes. Bueno, posiblemente esté aquí, porque al hacer estas operaciones hay varias, puede ser que sea aquí. Voy a probar poniéndole un paréntesis de que agrupe todo. El problema está en que los valores que me devuelve
de random no los estaba agrupando bien con los paréntesis. Entonces se me quedaba aquí indefinidamente dentro de este bucle. Claro, tengo que pasar a int, pero tengo que decir el qué. Al agruparlo mejor, pues ahora ya no hay ningún problema. Supongo. A ver si le doy ahora. Voy a poner una H. Ahí, ahora sí, muy bien. Bueno, pues ahora nos sale la parte binaria, aquí la vemos, es el primer dígito, y el binario encriptado, que según las posiciones que ha tenido que intercambiar, pues ya me lo ha alterado. Con lo cual, pues este dígito es totalmente diferente en código ASCII al anterior. Bien, pues una vez que salimos de aquí y ya se nos muestra el binario encriptado, pues voy a borrar estas partes, a comentarlas para que no se ejecuten. Ahora lo que tenemos que ir haciendo es fuera del bucle cuando ya se ha generado el código, pero seguimos dentro del bucle en el que recorremos letra a letra, añadimos a la cadena encriptado que declaramos antes el código encriptado de cada letra. Añadimos binario encriptado. Bien. Y por otro lado tenemos que ir guardando la key, así que la key pues va a ser igual a las posiciones de intercambio 1, 2, 3 y 4. Lo que pasa es que son de tipo entero y tenemos que transformarlas a cadena para que nos acepte, así que vamos a poner aquí string value of intercambio 1 más el intercambio 2, y esa va a ser la primera pareja, más el 3 más el 4. 2, 3 y 4. Bien, así que en esta cadena vamos letra a letra guardando el código binario alterado y a su vez la key que hace falta. Y una vez que salimos de aquí, de este bucle donde vemos letra a letra lo que se va a hacer, pues ya tendríamos todo hecho, todo el código encriptado,